Los caminos que elegimos con Hugo fueron distintos, distintas épocas, distintas generaciones. El lenguaje que nos une es solo de tal manera que nuestro encuentro fortuito fue una cuestión de tiempo en reconocer las distintas señales, las empatías que permiten aunar esfuerzos. Fuimos peregrinos de tierras extranjeras que más que descubrir nuevos horizontes, nos permitió con el tiempo darnos cuenta más bien de las diferencias que permitían entender de manera más cabal la unicidad que nos asignan en el confín del mundo. Donde la tierra comienza, donde la tierra termina, pareciera un umbral de predestinación. En cierta medida es un acto de generosidad, desprenderse del propio ego y dar cabida a una tercera forma que hoy día se materializa en esta exhibición. Tiene que ver con la cordillera, con los terremotos, el tsunami y sobre todo tiene que ver con lo que implica la cordillera, que es la columna vertebral de América. Entonces la columna vertebral de América tiene este significado, la misma que tenemos, y los volcanes, que los estamos presentando con la parte de Alexander Sotoulov, y eso es lo que me gusta de la realidad de jugar dos artistas en relación a lo que es Latinoamérica, lo que es la cordillera de los Andes y estos chakras que son los volcanes. Bueno, en realidad esto tiene un periplo bastante largo. Básicamente es un diálogo que yo he sostenido con Hugo durante 5 años. Ha sido como una reivindicación sobre qué es lo que es nuestra identidad como país, ¿eh? Desde una cosmovisión que se remonta desde luego a un pasado precolombino y por otro lado llevado a la contemporaneidad en términos de lo que es una dimensión geofísica. Había que ser más enfático en entender qué es lo que realmente nos diferencia del Perú, de Argentina y por ende del resto del mundo. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que esta particularidad, esta muralla nuestra que es la cordillera de los Andes, ensimismada en este gran océano que es el Océano Pacífico, entonces esos dos elementos crean este universo que en su inmediatez hablamos de ¿qué? Del mejor clima del mundo. Desde esa visión nosotros hacemos este planteamiento de lo que se entiende hoy día con esta exhibición como los Andes, columna vertebral de América. Con Alejandro, que nos conocemos desde hace 5 años, o más de 5, yo creo casi 8, pero realmente lo hemos estado cultivando desde hace 5 años, entonces en un diálogo que me ha interesado y me interesó la parte digital. Entonces él ha sido, para mí es un maestro y un profesor, entonces me ha llevado y de alguna manera yo lo invité también a hacer con algunos dibujos que yo había hecho en Aguada, y él entonces hizo estas dimensiones en color que están aquí, que él les puso el color y yo le dije, toma tu libertad para hacerlo. Entonces es un encuentro de mundos muy personales, pero ese es el encuentro. Un aspecto más bien universal, en que si bien se hicieron explícitas esas diferencias, también descubrimos nuestras empatías. Ahora, ¿cuál es el aspecto medular ahí? Yo te diría que el lenguaje gráfico, eso es fundamental. Es decir, Hugo tiene esa particularidad del artista que tan como escultor es un artista gráfico, porque hay una simbiosis ahí muy importante y eso es lo que a mí me interesaba rescatar, con lo que yo quería trabajar. Y me atrevería a decirte que dentro del escenario más o menos de lo que es nuestro ámbito nacional, para mí era lejos el artista más interesante con quien podía yo colaborar y que había ese ánimo de hacerlo, ¿eh?
O sea, él tiene ese espíritu generoso de compartir, colaborar y hacer un esfuerzo mancomunado, que es lo que tú ves reflejado hoy día. Los penitentes es un cambio de época, un cambio de cultura, un cambio de lo que se está hablando ahora, especulando sobre lo que puede ser el 2012 y una expansión de conciencia. La expansión de conciencia es la que se va acelerando con el tiempo. Entonces, es bueno decirlo que en algún momento se ha hablado expansión del universo, como dijo Einstein. Entonces, podría ser que ahora lo que se puede plantear es la contracción del universo. Entonces, cuando estamos hablando de esa parte, es interesante, especulando, por supuesto, porque estamos ya en la imaginación y la fantasía, y lo que es lo que podemos decir la ficción, la ciencia ficción en este plano. El soporte digital viene a ser una instancia más dentro de ese proceso de la gráfica. Entonces no es algo tan como revolucionario porque resulta que si yo lo veo desde la explicitez, porque hay un monitor, porque hay una luz proyectada, porque hay una digitación de una información. No, eso no es lo relevante. Yo creo que lo relevante es más bien en qué medida yo, desde un lenguaje gráfico, puedo establecer una situación aleatoria, es decir, la suma de las capas de información en el orden que a mí se me antoja y que la construcción en el fondo iconográfica en este caso es a partir de esa instancia. Con Hugo, en esta suerte de leitmotiv, ¿no? de buscar nuestra identidad en función de una proyección hacia el futuro, vemos claramente cómo Chile necesita de una imagen, una nueva imagen, una imagen renovada. Y renovada me refiero no porque no va a hablar del pasado, justamente va a hablar del pasado, pero en esa imagen que se abre hacia un mundo descomunal, ¿no es cierto?, como el Asia-Pacífico, esta gran comunidad del Asia-Pacífico. Bueno, ¿qué imagen queremos dar como país? ¿Cómo nos queremos proyectar? Entonces yo creo que este trabajo que estamos haciendo puntualmente viene a un poco a dar respuesta a eso.